vaya por favor a su Biblia. Vamos a continuar con la carta a los Efesios. Estamos ya casi por terminar, pero dejemos que el Señor en su tiempo haga que nosotros eh, lo disfrutemos y aprendamos cada día más de esta preciosa epístola. Carta a los Efesios, versículo de capítulo 6, versículo 14 al 20. Vamos a volver a leer esa parte, pero pues vamos avanzando un poquito más. Cuando lo tenga, por favor, me dice amén. Si no, leemos aquí de la pantalla. ¿Lo tenemos? Efesios, capítulo 6, versículos del 14 al 20. Lo vamos a leer pidiéndole al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios que sea Él el que nos ministre y los hable esta tarde. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, hermanos, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno, todos los dardos de fuego del maligno. ¿Y qué más dice el 17? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es el que, iglesia. ¿Cómo accionamos eso entonces? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por quiénes? Y Pablo humildemente termina diciendo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo. Oh Señor, muchas gracias. Asístenos a cada uno de nosotros, Señor. Asísteme a mí. Que podamos escuchar solamente tu voz, Señor. Que podamos escuchar tu palabra fiel, limpia y verdadera, Señor. Oh Padre, que nuestros corazones se llenen de gozo al escuchar tu palabra, Señor. Y que podamos esta tarde salir de este lugar agradecidos, Señor. Porque tú has pensado absolutamente en todo. No solamente los has bendecido, nos has dado vida, nos has salvado, sino que también has dejado, Señor, tu armadura para que nosotros los vistamos todos los días de nuestra existencia, Señor. Porque siendo así, no solamente vamos a ser obedientes, sino que vamos a poder tener una vida como tú, Señor, quiera que nosotros la vivamos. Hemos aprendido tanto de esta carta, Señor. Tú nos has hablado a tiempo y afuera de tiempo. Y esperamos, Señor, que en estos últimos versículos de este capítulo 6, o al terminar esta carta, Señor, hayamos tomado la parte que nos corresponde y que en nuestro corazón haya el deseo de poder aplicar tu palabra a nuestras vidas para así, Señor, ser obedientes y agradarte en todo momento. Oh Padre, tú conoces la condición en la cual hemos venido a este lugar esta tarde. Tú conoces, Señor, si aquí alguien está enfermo, preocupado, a finanzas, su salud. Yo no lo sé, Señor, tú lo sabes. Pero seguimos confiando de que tú, Señor, eres nuestro guardador, eres nuestro escudo, eres nuestro castillo fuerte. Que tú, Señor, no solo nos salvas, sino que también nos restauras. Y que eres especial, eres grandioso en regalarnos un milagro. Oh Padre, pedimos esta tarde por nuestra hermana Nonita, Señor, que no se ha sentido muy bien, para que tú la guardes, Señor, para que tú la restaures y pronto
esté de nuevo con cada uno de nosotros. Y igualmente para cada uno de los que aquí estamos, Señor, que tú conoces nuestra condición. Te suplico, papá, que nos conceda las peticiones de nuestros corazones en tu gran, buena, agradable y perfecta voluntad. Ahora, Señor, nuevamente, vuélvanos a hablar por medio de tu preciosa carta. En Jesús, Señor, pedimos todo esto y junto conmigo la iglesia dice, amén. El jueves, yo les empecé a contar una historia de Florence Chadwick. El 4 de julio de 1952 intentó nadar 26 millas desde la isla Catalina hasta la costa de California. Ella era una experta nadadora y le gustaba ponerse retos. Ella ya había atravesado el Canal de la Mancha y no solo de ida, sino ida y vuelta. ¡Wow! Pero este 4 de julio ella se puso esa meta de atravesar o de nadar estos 26 millas desde la isla Catalina hasta la costa de California. Es más, en estas aguas peligrosas iban 2 botes custodiándola y en uno de sus botes iba su madre también animándola. Pero sucedió que cuando iba nadando empezó a venir sobre ese lugar una densa neblina. ¿Alguien ha visto alguna vez una neblina? Y una densa neblina donde en realidad no se puede ver nada. Cuando vayan a El Salvador visiten el Cerro Verde. Usted llega al estacionamiento y tiene que bajarse y después hacerle así de donde estoy, porque la neblina es bien densa. Esa experta nadadora que había puesto toda su confianza en su entrenamiento, que había visto el clima, que había predecido todo lo que hubiera podido pasar, que se hubiera preparado, que había tomado la dieta necesaria y se había ejercitado para lograr eso, tomó una de las decisiones en ese momento de abandonar la carrera y se subió al bote. Más cuando se subió al bote, ¿sabe qué le dijeron? Solo te faltaba menos de 1 kilómetro. Y ella dijo, es que la neblina me nubló y quité la mirada de la meta. Estamos estudiando la carta a los Efesios. Hemos entendido del poder de Dios sobre cada uno de nosotros. Hemos entendido que Él nos ha salvado, que Él nos ha dado vida, que Él nos ha escogido, que ha dado el don de la fe para que nosotros creamos en Él. Hemos entendido que Él los ha bendecido en los lugares celestiales. Hemos entendido que Él los escogió antes de la fundación del mundo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Hemos entendido que hemos sido, hermanos, bendecidos de una manera única, especial y grandiosa. Los primeros capítulos. En los segundos capítulos, Él nos está diciendo, si tú verdaderamente has creído en mí, has tenido esa transformación, has nacido de nuevo, entonces ahora tú puedes vivir de la manera como viven los cristianos. No de los que dicen que son cristianos. Ahora tú puedes aplicar todo lo que en estos capítulos que hemos estudiado, tú lo puedes aplicar para tu vida y poder vivir conforme a lo que yo te mando a hacer. Hemos hablado del matrimonio, ¿se acuerda usted de eso? Someteos los unos a los otros, pero ¿cuál es la característica? En el temor de Dios. Si no hay temor de Dios, es otra cosa. La mujer está sujeta, como su marido está sujeta ¿a quién? Padres, no exasperéis a tus hijos, sino que corregirlos con mansedumbre. Pero, ¿cuál es la parte de los hijos? Hijos, obedecer a vuestros padres en todo. ¿Se acuerda usted? El Señor jamás te va a dar una orden, sino darte las herramientas y darte la salida para cada uno. Es más dice, le llama a los jefes o a los patrones y dice que los patrones no son ásperos con sus ¿qué? Con sus empleados. Y también dice, y los empleados también pórtense bien con sus patrones.
Y en capítulo 6, versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, dice Pablo terminando después de haber dicho todo eso, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El único lugar donde vamos a poder sostenerlos es del poder de Él. Y la única persona que los puede sostener y llevarlos hasta la meta es Dios mismo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y Él después dice, pero les voy a dar mi armadura. Para que cuando ustedes usen esa armadura, cuando ustedes se vistan esa armadura, puedan entonces resistir los embates del enemigo, los dardos de fuego, porque les va a llover tupido y fuerte. Y así como esta persona, esta nadadora experta, hermano, nosotros no perdamos la visión ni quitemos los ojos en Jesús para que podamos llegar a la meta. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Qué hemos visto? Hemos visto el yelmo de la salvación. Me voy a adelantar un poquito. ¿Y qué dijimos que era el yelmo de la salvación? Bueno, el yelmo de la salvación hace referencia a un casco. A eso, recuerde que la armadura no es que la vamos a poner por piezas. Hoy lo vamos a poner las botas, mañana el cinto o el casco. No, la armadura es un estado donde el cristiano camina todos los días, recordando lo que Él ha hecho por nosotros, recordando sus promesas y recordando que en Cristo somos más que vencedores. Así caminamos nosotros. Sé sobrios y velar, dice, porque en vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando. ¿A quién, hermanos? ¿Me la pusiste en la 23? Ponémela en la 23, creo. ¿Dónde está la otra vez? Ándale. Entonces, estuvimos estudiando esto. El yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. Vamos a ver qué representa el yelmo de la salvación. La 23 en adelante. El yelmo de la salvación representa la protección espiritual de la mente y los pensamientos del creyente frente a las dudas, el miedo y ¿qué? Los ataques del enemigo. ¿Cuáles son las promesas del Señor? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder. ¿Por quién? ¿Estamos seguros o no estamos seguros? Estamos seguros, hermanos. Cuando lleguen esas dudas a nuestra mente, luego seguimos explicando la última vez que estuvimos reunidos. Lleve consigo siempre el que, iglesia, la espada del Espíritu. Preguntamos, ¿usted tiene la espada del Espíritu? Sí. ¿Y qué es la espada del Espíritu? Ahí dice, es la palabra de Dios. ¿Y cuál es la pregunta que les hicimos? ¿La conoce? ¿La sabe usar? Cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu y Satanás quiso ofrecerle los reinos, le dijo que convirtiera esa piedra en pan. Pregunta, ¿con qué espada contestó el Señor Jesús? Con su palabra. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús en una de sus respuestas? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de. ¿Entendemos esa parte? Podemos tener, dice, para un soldado era necesario recibir una rígida formación sobre el uso adecuado de la espada a fin de obtener el máximo beneficio de ella. Todos los soldados cristianos necesitan el mismo rígido entrenamiento para saber cómo manejar apropiadamente la espada del Espíritu. Recuerde que no es una espada física, es una espada del Espíritu, porque nuestra guerra es netamente, ¿qué es la palabra de Dios? Puesto que todo cristiano se encuentra en una batalla espiritual, espero que todos lo sepamos, en contra de las fuerzas satánicas de este mundo. Hebreos 4:2, estudiamos esto.
Porque la palabra de Dios que causa es viva. ¿Y qué más hace? Es eficaz. ¿Y qué más hace? Es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Es completa o no es completa, hermano? ¿Y para qué otra cosa sirve más? Según de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Es efectivo o no es efectiva? ¿Es eficaz o no es eficaz? ¿Podemos confiar en su palabra, sí o no? Es cierto, ¿podemos confiar en su palabra, sí o no? Jeremías 22:29 dice, pregunta, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta, ¿el qué? Ahora, y aquí vamos a empezar ya lo de este día. Pregunta, ¿cuál es la espada del Espíritu? Pregunta esta palabra. ¿Cuál es la espada del Espíritu? ¿Y esa con quién o en contra de quién la usa usted? Porque erróneamente muchas veces nosotros queremos usar la palabra de Dios para señalarle el pecado a otra persona. ¿Cómo así? A Mari le puedo decir yo, hey, sujétate a mí. Estoy peleando una batalla incorrecta. Aquí dice la palabra que tú te tienes que sujetar a mí. Aquí dice, Efesios 6 y algo. Estamos peleando la batalla incorrecta. Porque esta transformación, ese cambio, como estuvimos estudiando hace un rato, solamente la hace el Señor. La espada del Espíritu debe ser usada tal cual el Señor dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne. Nosotros debemos de estar preparados para la lucha cuando vienen no solamente los ataques del enemigo, porque acabamos de leer que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, sino cuando vienen esas dudas mentales, como lo acabamos de estar diciendo, donde nosotros decimos, es que el Señor no me ama. En ese momento saque su espada y llegue a sus promesas y diga que aunque tu madre y tu padre te dejaren contigo, yo te recogeré. En ese momento tú puedes decir y recordar que Él te amó ahí en esa cruz cuando murió por ti y dijo, consumado es, tu deuda fue pagada. ¿Estamos de acuerdo en eso? Qué difícil oír o ver unos debates en YouTube donde la palabra de Dios lo ocupan para pelear. Difícil, hermano. Digamos. Charles Spurgeon dijo esto. El Evangelio, su palabra, es como un león enjaulado, donde lo único que debemos hacer es abrir la jaula para que el león salga y haga ¿qué? ¿Cuál es la jaula? Pero no para pelear contra nosotros mismos. Invite a alguien a la iglesia que se siente en esa silla y la palabra de Dios predicada y expuesta va a causar lo que Dios la ha mandado a hacer para su gloria. ¿Entendemos esa parte, iglesia? Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo de nuestro diario vivir tomamos un momento, la mañana, el mediodía, a la hora que usted quiera, y podemos decirle, Señor, en estos
5 minutos, Señor, en estos 5 minutos, háblame. Porque la palabra de Dios es nuestra dieta, hermanos. No. Es nuestro alimento. Porque mucha gente no está escuchando la palabra, no está pasando tiempos en ella. Y de eso depende cuánto conocemos de la palabra de Dios, cuánto aplicamos la palabra de Dios. ¿A dónde? En nuestra. Si usted conoce un versículo, aplíquelo. Y si usted conoce 2, aplíquelo. Si no lo hacemos, entonces estamos viviendo vidas como y poniendo atención. Eso es lo peligroso. A esta nadadora le puso atención a la neblina. Quitó la mirada de donde la debía dejar y escuchó y miró otras cosas. Punto número 3. Ya vimos cómo me he visto. Y ahora vamos al punto número 3 que dice, ¿cómo accionamos toda la armadura? Dijimos el domingo pasado que qué difícil es tener una sierra eléctrica y no saber usarla. No sé si le ha pasado a usted. Qué difícil tener una cortadora de césped y no saber si trabaja con aceite, con gasolina, hay que jalar la cuerda. Qué difícil tener una arma y a la hora de la querer usar, ¿a dónde va? ¿A dónde se le ponen las balas a esto? Entonces aquí Pablo, en por los demás hermanos míos, nos va a seguir dando estas indicaciones. ¿Cómo nosotros debemos de hacer para vestirlo, andar vestidos siempre de la armadura de Dios? ¿Y cómo la accionamos? Fácil. ¿Cómo dice ahí? Efesios 6:18, orando. ¿Cuánto tiempo, hermanos? ¿Cuánto tiempo, hermanos? Con toda oración y súplica. ¿Dónde? ¿Y qué de qué otra manera? Y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por quiénes? ¡Wow! Les recuerdo algo, eso es lo que hace un creyente. El creyente se congrega, el creyente se deleita en su palabra, el creyente se bautiza, el creyente se arrepiente, el creyente ora, el creyente se congrega. Hermano, si yo te digo a ti, te pregunto a ti, ¿tú estás orando por el hermano? Va a decir, si yo no sé ni siquiera las necesidades que tiene. Véngase. Una iglesia es lo que hace, Hechos 2:42 en adelante. Esa es la forma de comportarse de una persona. No tengo yo que preguntarle a usted, y usted ora. Yo no tengo que preguntarle eso. Esa es una práctica de un creyente, fíjese. ¿Sabía usted eso? Que la práctica, hermanos, de un creyente es orar. La manera más segura, dijo un general, la manera más segura de ustedes evitar el fuego enemigo es que caminen de rodillas, dijo el general, ante el fuego enemigo que no daba tregua. Se puede imaginar si nosotros no conocemos la armadura de Dios, no conocemos cómo aplicarla en nuestra vida y ni siquiera oramos, hermanos, ¿qué cree que lo va a esperar allá afuera? Ahora, Filipenses 4:6-7 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, y cómo de qué otra manera, en acción de gracias. ¿Alguna vez usted le ha dicho al Señor, no entiendo lo que me pasa, pero yo te doy gracias por esta situación, porque esta situación me está haciendo parecerme más a ti? Tú estás tomando esa situación para que yo crezca, para que yo dependa más de ti. Porque la oración, ya vamos a ver qué es la oración. La oración es decirle al Señor, yo dependo exclusivamente de ti. Por eso yo me conecto por medio de la oración. Y versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Pero ahí dice algo.
en Efesios 6:18, dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿En qué, iglesia? En el Espíritu. ¿Y qué significa orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu debe ser entendido como orando en el poder del Espíritu, por la dirección del Espíritu y de acuerdo con su voluntad. ¿Alguna vez usted, o quizás solo a mí me pasa, alguna vez usted ha dicho, voy a orar, y le suena el teléfono y se acuerda que el paquete de Amazon no ha llegado? Porque esas son cosas importantes que distraen a los cristianos. Porque muchas veces las preocupaciones es porque la carga que esperábamos no ha llegado. Y eso te quita, te distrae. O solo a mí me pasa, iglesia, que cuando nosotros queremos en ese momento derramarlos con el Señor, nos vienen unos pensamientos a nuestra mente. ¿O no, iglesia? Entonces, ¿alguna vez usted le ha dicho, Señor, aquí estoy? Yo no sé muchas veces ni cómo hacerlo, Señor, pero tu Espíritu que mora en mí, que me fortalezca y que me guíe a poder comunicarme contigo eficazmente. Orar en el Espíritu debe ser entendido como orando en el poder del Espíritu, por la dirección del Espíritu y de acuerdo a su voluntad. Romanos 8:26 y 27, que es el próximo libro que nuestros hermanos van a llevar aquí. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pasamos una vida, decimos nosotros que tenemos nuestra vida ocupada. Es más, ¿sabe qué me dicen algunas veces a mí para cuando son unas cuestiones de eclesiásticas? Avíseme con tiempo, porque yo tengo otras cosas más importantes que esas. ¡Wow! Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, que hace el Espíritu mismo, iglesia, intercede por nosotros con gemidos como son. Mas es el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención de quién, iglesia. Porque conforme a la voluntad de Dios, ¿qué pasa con el Espíritu? Vuelvo otra vez en el punto número 3 de cómo accionamos toda la armadura. Dice, orando en todo tiempo, que son las prácticas que un creyente practica, valga la redundancia. Con toda, quizá la manera, mire, oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu. Y mire lo que sigue. Y velando en ello con toda, ¿qué, iglesia? Perseverancia. ¿Y qué más dice? Y súplica. Mire lo que dice Pablo cuando ora por los hermanos. Pablo está diciendo que nosotros debemos orar y suplicar por los santos. ¿Quiénes son los santos? San Judas, Santa Catarina de Ambrosio. No, estoy preguntando, no vaya a ser. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. San Carlos tengo aquí. San Adriana, San Félix. Los santos son aquellos que Dios ha apartado para la alabanza de su gloria. Los santos son aquellos que Dios ha escogido y los ha insertado a la familia de Dios, lo cual se llama la iglesia de Cristo. Pablo está pidiéndole a la iglesia de Efesios algo que él es bien común en él. Igual Dios te está pidiendo algo que no antes Él te haya dado las herramientas y no lo haya hecho por ti. Jesús
en Juan capítulo 17. Y no oro solo por eso, sino por los que han de venir, por la palabra. ¿Estoy dando a entenderle? Así que no me va a decir usted, hay que orar, pastor. Porque testigo me es Dios, dice Pablo en Romanos 1:9, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre. ¿En qué iglesia? En mis oraciones. En otras palabras, una forma de armar a mi hermano es presentando delante de Dios en oración. Colosenses 1:3 dice, siempre orando por vosotros. ¿Cómo ora por vosotros? Dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que yo tengo para usted en este momento es, ¿tiene usted alguna petición de oración? Increíble, antes de que me lo conteste, increíble. Yo le he preguntado a algunas personas, me dicen, no, gracias. Y yo no sé cómo. Porque casi le digo, le doy de las mías. Por mi país, por su país, por los presidentes, por los magistrados, por la Corte Suprema, por sus hijos, por su familia, por su salud, por su vida, por su destino final, por su mamá, por su papá, por su primo, o no, hermano. O usted es el que es como la última Coca-Cola del mundo, que cuando usted ora solamente piensa en usted. Señor, sáname, bendíceme, prospérame, cúrame, sáname, vivifícame. ¿Se le olvidó usted el Padre? No dice Padre mío. Padre. Pablo nos está diciendo que nosotros, igual que él lo hace, debemos orar por los santos, porque esos santos necesitan oración, hermanos. ¿Alguna vez usted se le ha acercado a alguien y le ha dicho, es que yo no puedo orar? Acabamos de leer en el versículo que el Espíritu Santo lo intercede por nosotros para que nosotros podamos esto hacerlo, hermanos. Ahora, esto tómele foto, grábelo en su memoria. La oración no es que se haga la voluntad del hombre en el cielo, es lograr que se haga la voluntad de Dios en la tierra. La oración es alinearlos nosotros con los propósitos eternos y no convencerlo de que se hagan nuestros propósitos terrenales. Dios puede sanarte. Dios puede prosperarte. ¿Está obligado a hacerlo? ¿En serio? ¿Lo cree usted? La oración no es que se haga la voluntad del hombre en el cielo. Hay unas oraciones peligrosas. Concédele las peticiones de su corazón. Igual en las indulgencias, que se pagaba un certificado por los pecados que se iban a hacer la próxima semana. La oración no es que se haga la voluntad del hombre en el cielo, es lograr que la voluntad de Dios se haga completita. ¿Ustedes se acuerdan del Padre Nuestro? Padre, que estás a dónde, identifica la grandeza. Y después dice, santificado. ¿Y cuál es la siguiente frase que sigue? Y hay una parte que dice, hágase mi voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra, en el cielo, y usted póngale debajo. ¿Cómo tiene que ser la respuesta del Señor? La voluntad de Él. Amén, iglesia. Bueno, Pablo pide que intercedan y oren
para cumplir la orden dada por Jesús. ¿Cómo así? Mire qué importante esto. Mire qué importante. Efesios 6:19 dice, ¿y por quién? Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio. Pablo primero está diciendo, oren entre ustedes. Hermano, yo espero que usted tenga una buena razón para no venir los jueves. De veras, pero una razón de peso. De veras, de veras. Porque ese día no solamente cantamos, no solamente aprendemos, sino que hay un momento precioso. Y este momento precioso es en el cual nosotros damos testimonio de lo que el Señor está haciendo y también presentamos nuestras peticiones delante de Él. Si no tiene ninguna necesidad, no venga. ¿Serio? Porque, ¿sabe qué? Si usted está en prosperidad, venga y contágienos. Y venga, agradezcamos juntos y digámosle, Señor, gracias, porque lo que menos me falta es money. Señor, gracias, Señor, por esos contratos y contratos y contratos. O ven y venga y digámosle, Señor, conoce mi situación. Tú eres el reino, tú eres la gloria. Tú conoces si estamos enfermos alguien. Tú conoces si alguien está padeciendo. Hermanos, no perdamos esa comunión. En ese día es un tiempo de comunión con el Señor. Pablo, hermanos, Pablo no solamente pide, escúcheme, Pablo no solamente pide que para estar con toda la armadura de Dios y para accionar la armadura de Dios debemos estar orando los unos por los otros, 6:30 de la mañana. Yo sé que usted trabaja hasta de madrugada, pero a las 6:30, hermana, hermano, los miércoles, 8 de la noche. Oremos por sus hijos, por su vida espiritual, su vida física, su entrada, su salida, por una conversión genuina. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y mire, ¿sabe qué dice Pablo? Y por mí. ¿Quién era Pablo, iglesia? ¿Quién es? ¿Quién no era un hombre de carácter? Un hombre que le dijo en su cara sus verdades a Pedro. Y que ese mensaje se llamaba cara a cara cuando lo vimos aquí. Que no era aquel que Dios lo escogió y le dijo, tú vas a ir delante de los reyes. ¿No era Pablo ese hombre preparado? Estudiado bajo los pies de Gamaliel, ¿o no, iglesia? No es ese hombre que cuántas cartas escribió, más de 10, que andaba de lugar en lugar y andaba fundando iglesias. Ese es Pablo, hermanos. Pero el primer versículo de la carta a los romanos dice que además de ser apóstol es siervo. Antes de ponerse el título de apóstol, él es siervo. Y el siervo depende totalmente del Señor.
Pablo, un hombre completo, por decirlo de esa manera, está diciéndolos a nosotros, yo soy un menesteroso de Dios. Yo necesito tanto la gracia de Dios como la necesitan ustedes. Él es consciente de la necesidad no solamente de orar por toda la iglesia, sino Él está pidiendo un favor. Oren por mí. ¿Estamos entendiendo esa parte, iglesia? ¿No les parece a usted una petición hermosa para que nosotros la copiemos? Circuncidado al 8º día. Hebreo de hebreos. Pero con una gran necesidad de depender de Dios por medio de la oración. Pablo tenía como conocidos a reyes, a procónsules, a gobernadores, a sumos sacerdotes. Yo la primera petición que le había dicho a los hermanos es, oren por mí para que me saquen de esta cárcel. Pero usted quiere saber y conocer un ejemplo de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay necesidad en el pueblo de Dios, hermano. Sí, hay necesidad. Pero usted es siervo. Usted ha decidido seguir a Cristo. Usted hizo una profesión de fe delante de muchos hermanos. Usted sabe dónde agarrar poder y fortaleza. Pablo vino y dice, hermanos, oren por mí, que no ven que estoy preso. ¿No? ¿Sabe cuál fue la hermosa petición? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. ¿Para qué, iglesia? ¿Para qué, iglesia? Para dar a conocer, pero hay una palabra, no solamente para dar a conocer el ministerio del evangelio, no. ¿Cómo? ¿Qué le parece si al abrir la boca lo que hablamos con otros hermanos en la vida de un hermano en Cristo? Entre paréntesis, chisme. Ya viste. ¿Ya viste? Escucha. ¿Qué le parece? Eso le llamo yo matafe. ¿Qué les parece si antes del campamento se le hubiera acercado a alguien? Primero Dios no haya pasado esto y el Señor haya fortalecido si es que pasó. En esas aguas hay una bacteria come carne. Analiza bien si vas a ir. Eso le llamo matafe, que Dios los perdone. Está muy lejos. ¿A poco cuando vas a trabajar está 3 minutos tu trabajo? O te llegan a traer en Uber. Chocador. Hay hermanos matafe, que Dios los perdone. Mi mamá dice Nicolás, ni de nada. Hay racuños y tienen rabia. Es más, de una iglesia se ahogaron ahí 3.
Porque Pablo, él sabe que al abrir la boca, la abramos con sabiduría y con inteligencia de lo alto. Dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. ¿El qué es la petición de la iglesia? El misterio del evangelio. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Qué es denuedo? Valentía, gallardez, libertad, ímpetu, fortaleza, sin estorbo. Usted presenta el evangelio tal como es. En diciembre, cuando salgamos a dar chamarras, ¿cómo le dicen ustedes? Jacket, suéteres, chaquetas. Si usted cubre la necesidad del frío, pero no le dice que si no está en Cristo hay un infierno calientito que le espera, usted solo cubrió la necesidad, hermano. Porque el evangelio, dice Romanos 1:16, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, primeramente, después al griego. Ya lo estamos metiendo a Romanos. Hermanos, el corazón de Pablo, él entendía la misión que le habían encomendado en el libro de los Hechos. Dice Pablo, hablando de la voz que escuchó, de la misión que el Señor le había dado, dice, librándolo de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. ¿Para qué, Jesús? ¿Para qué, Jesús? Parece que están golpeando a los niños. No. Se oyó así como esa maestra. No me acordaba que estamos grabando bien. Librándolo de su pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Y para qué está enviando a Pablo? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Se da cuenta el ministerio del evangelio lo que hace, hermano? La palabra de Dios lo que causa, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados, en Jesús, ¿verdad? Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y si nosotros no hablamos, Pablo conocía muy bien cuál era su misión. Ahora la pregunta es, ¿conoce usted cuál es su misión y visión? Porque Pablo hacía esto, según de Corintios 12:15. Y yo con el mayor placer, ¿qué dice iglesia? Y aún yo mismo me gastaré del todo. ¿Por amor qué? Yo molesto mucho aquí. En los protemplos, que ya me van a dar la lista por ahí. Ay, otra vez aguacate con huevo. Es que tú no veas lo que te van a dar. Tú ves el beneficio de la obra. Y con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo. ¿Por amor a qué, iglesia? Aunque amándoles más, te he amado menos. Sírvele al Señor, no viendo a los hermanos. Sírvele a los hermanos con la mirada puesta en Dios. Desgástate, invierte, sacrifícate, esfuérzate, aliméntate, no pensando en la recompensa ni el agradecimiento. Hay muchas gracias de los servidores, del pastor, no, hermanos. Es Dios. Es Dios. Vuelvo otra vez. Termino con esto. Pablo tenía un ministerio. ¿Cuál es el ministerio? Llevar la palabra de Dios a donde el Señor lo había mandado.
Y nosotros cuando lo sentamos en la reunión que próximamente va a ser, que creo que va a ser el 12, yo les voy a preguntar, apunten, ¿cuánto tú oras por tu ministerio? ¿Cuánto tú te desgastas? O sea, lo de la alabanza, vamos a hacer con la alabanza. Lo tengo cerquita aquí. Está una de pie allá. Tú solo afinas. O tú doblas rodillas y le dices, Señor, yo quiero cantar para ti. Yo quiero que mi vida y mi corazón te agrade a ti por medio de esta canción. Por eso yo me preparo de esa manera y me desgasto para ti. Cuando Dani da estudio bíblico, Dani, somos uno de los que en la noche estamos corriendo. Y todavía terminamos diciendo, como no lo fijamos, dice, si usted quiere que te haga otro mensaje, y lo terminamos diciendo. Si usted quiere que haga otro mensaje, dime ok. Ministerio de dar la mano allá, de acomodación. ¿Cómo saluda usted? O trae las preocupaciones a la puerta y se las traspasa al hermano. ¿Cómo está, hermano? Le dice el que va entrando. Ay, si supiera, hermano, yo aquí, destrozado en la vida. ¿Cómo tú te preparas? O tú ves de menos poner una silla. Tú ves de menos ponerle esa sábana negra. Tú ves de menos armar esto. O alguna vez hemos dicho como Pablo, oren por mí, porque yo soy débil, porque yo necesito de ti, porque quiero servirte con gozo, porque quiero servirte con sacrificio. ¿Qué tú crees de tu ministerio? ¿O eres tú los que estás en el calendario y no vienes? ¡Wow! ¿Cuál fue la petición de Pablo? Y por mí, a fin de que abrí mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. ¿El qué, iglesia? Usted también tiene una misión, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuál es la misión? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a la luz admirable. ¿Por qué? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, Iglesia Bíblica, gracia sobre gracia, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y por último, termino, el apóstol termina en las salutaciones finales. Dice, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Pase a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con todo amor inalterable. Amén. Póngase en pie.